Bienvenidos a una nueva inmersión. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un artículo que estoy seguro que les va a dar que pensar sobre la inmigración. Así. Se titula Inmigración y culpa inmerecida, Interesante. del autor Joel Poindexter. ¿Ah? Listos para desafiar algunas ideas preconcebidas. Por supuesto. El título ya es bastante provocador, ¿no? Ya te digo. Inmigración y culpa inmerecida. Poindexter nos plantea una pregunta que a mí me dejó pensando. ¿Es realmente coherente que muchos conservadores defiendan a capa y espada el libre mercado? Sí. Pero cuando se trata de inmigración, Ajá. y sobre todo la indocumentada, Claro. parezcan olvidarse de esos principios? Es una contradicción, ¿no? Totalmente. Que a simple vista Sí, cualquiera puede ver. abogan por la mínima intervención del Estado en la economía, Exacto. pero en cuanto sale el tema de la inmigración, Uy, ahí sí que quieren mano dura. exigen cierre de empresas que contratan a indocumentados, Deportaciones. multas. Y un montón de cosas más. Parece que la planificación centralizada Sí. les encanta en este caso. En este caso sí. Y Poindexter va más allá, incluso. Sí. Cuestiona la propia legitimidad de las leyes que restringen la inmigración. ¿Y cómo? Dice que una ley solo es legítima si protege los derechos naturales de los individuos. Interesante. ¿Y esto cómo se aplica a las leyes de inmigración? Claro. Argumenta que estas leyes son malum prohibito. Malum prohibido. Es decir, malo porque está prohibido. Entiendo. O sea, significa que la acción solo se considera incorrecta porque se ha ilegalizado. Es como si se criminalizara un acto que en sí mismo no viola ningún derecho fundamental. Claro, como si de repente dijeran, oye, respirar por la nariz, prohibido. Y aquí es donde entra otro de los puntos fuertes del artículo. Desmontar el mito de que los inmigrantes roban empleos. Sí, eso Poindexter nos da dos razones para replantearnos esta afirmación. me interesa. A ver, primero, time. Y esto es fundamental. Sí, Un trabajo no es un objeto que se pueda robar. claro. Es un acuerdo voluntario entre un empleador y un trabajador. Es un contrato al fin y al cabo. El empresario elige a quién contrata. Nadie lo obliga. Exacto. Si quiere contratar al más barato, pues lo hace. Y segundo, ¿Qué? este argumento ignora por completo que la mayoría de los inmigrantes indocumentados ocupan puestos de trabajo no cualificados, Ya. mientras que el desempleo suele afectar más a trabajadores cualificados. Es que no compiten por los mismos puestos. Exactamente. Son dos mercados laborales distintos. Y hablando del mercado laboral, Sí. el artículo también analiza el impacto real de la inmigración. ¿Y cuáles? Poindexter explica que en realidad el efecto principal es un aumento de la oferta de mano de obra. Claro, al haber más gente dispuesta a trabajar, pues aumenta la competencia. Y esto en principio Sí. podría ejercer presión a la baja sobre los salarios. Si hay más gente dispuesta a trabajar por menos dinero, pues los empresarios lo aprovecharán. Para ilustrarlo, Ajá. Poindexter usa un ejemplo muy sencillo. A ver. Imagina dos trabajadores con la misma productividad, Sí. pero uno está dispuesto a trabajar por menos. ¿A quién crees que contratará a la empresa? Al que le salga más barato, ¿no? Hombre, claro, al final las empresas buscan maximizar sus beneficios. Es pura lógica de mercado, como cuando vamos al súper y buscamos la mejor oferta, Totalmente. o cuando compramos ropa o cualquier cosa. Buscamos la mejor relación calidad-precio en todo. Exacto. Y el mercado laboral no es una excepción. Claro que no. Y esto nos lleva a otro punto clave. El acuerdo entre el empresario y el inmigrante es un intercambio voluntario. Ambos salen beneficiados, Claro, siempre y cuando se respete la voluntad de ambas partes. por supuesto. Pero la intervención del Estado en este proceso, a través de leyes restrictivas, Sí. puede distorsionar el mercado y generar consecuencias negativas. Por ejemplo. Poindexter menciona el aumento del desempleo. Y la bajada de los salarios como posibles efectos de estas restricciones. Entiendo. Y para ilustrarlo, usa un caso real Ah, sí. que me impactó bastante, Me cuenta. el de los granjeros de Georgia. ¿Qué pasó en Georgia? Pues en abril se aprobó una ley que endurecía las medidas contra la inmigración ilegal. Ah, ya. El resultado fue que muchos granjeros Sí. se quedaron sin mano de obra para sus cosechas. Vaya. Se estima que perdieron millones de dólares en productos que se pudrieron en el campo. Es una muestra clara de que a veces las leyes tienen consecuencias inesperadas. Totalmente. Querían proteger a los trabajadores nacionales, pero al final perjudicaron a todo el sector. Y este ejemplo nos lleva a otra de las obsesiones habituales,
a la inmigración. A ver. La idea de que los inmigrantes se aprovechan del sistema, Ah, sí, ese argumento. que se benefician de los servicios públicos sin haber contribuido. Exacto. Pero Poindexter rebate esta idea de forma brillante. Dice que el problema no está en la inmigración, Ajá. sino en el diseño de los sistemas de bienestar social. Ya veo. Que en una sociedad verdaderamente libre, Sí. cada individuo pagaría por los servicios que consume. ¿Y no habría lugar para el parasitismo? La crítica debería dirigirse al estado de bienestar, Exacto. no a los inmigrantes. Y para terminar esta primera parte, Sí. Poindexter menciona un posible efecto colateral Ajá. de la deportación masiva de inmigrantes indocumentados. ¿Cuál? Bastante preocupante. ¿A qué te refieres? Al riesgo de que muchos de estos inmigrantes, al verse sin opciones legales, Claro. acaben en la economía sumergida, Ya. recurriendo incluso al crimen para sobrevivir. O sea que en lugar de reducir la delincuencia, Exacto. las deportaciones masivas podrían tener el efecto contrario. Esto nos lleva a la conclusión del artículo Sí. que considero especialmente potente. A ver. Poindexter argumenta que la ira que muchos dirigen hacia los inmigrantes o las empresas que los contratan está mal dirigida, ¿Y hacia dónde debería dirigirse esa ira? hacia el Estado. ¿Al Estado? En lugar de pedir más intervención, Ah. como tarjetas de identidad, sistemas de verificación de empleo, Ya. los conservadores deberían abogar por una reducción del papel del Estado en el mercado laboral. Es decir, Sí. que la solución no es más control, No. sino menos control, Dejar que el mercado funcione libremente. sin interferencias. Para rematar su argumento, Ajá. Poindexter cita a Alexis de Tocqueville. Los estadounidenses están tan enamorados de la igualdad Sí, que preferirían ser iguales en la esclavitud a ser desiguales en la libertad, una frase muy poderosa. que nos recuerda que la búsqueda de la igualdad, llevada al extremo, puede acabar coartando la libertad individual. Totalmente. En este caso, la libertad de contratar y ser contratado, Claro. sin la intromisión del Estado. Entonces, Y hasta aquí, la primera parte de nuestra inmersión en inmigración y culpa inmerecida. un artículo que nos invita a cuestionar muchas ideas preconcebidas. Sin duda. Si seguimos analizando inmigración y culpa inmerecida, creo que es importante destacar la valentía de Poindexter al desafiar un discurso tan arraigado en ciertos sectores de la sociedad. Totalmente. A menudo se demoniza a los inmigrantes indocumentados. Sí, Se les presenta como una amenaza claro. para la economía Sí. y la seguridad nacional. Este artículo nos invita a cuestionar esas ideas preconcebidas. Totalmente. ¿No crees? A mirar más allá de los eslóganes y analizar los datos, las evidencias empíricas. Muchas veces se cae en la trampa de generalizar Sí, y se olvida que cada inmigrante tiene una historia, sí. unas circunstancias particulares. No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Exactamente. Por ejemplo, la idea de que los inmigrantes roban empleos a los nacionales. Esa afirmación se desmorona cuando vemos que a menudo ocupan puestos que los locales no quieren, no pueden cubrir. Claro. Muchos de esos trabajos son Sí. duros, con condiciones difíciles, Totalmente. que no resultan atractivos para la población local. Y en muchos casos, Sí. la inmigración no es una competencia, No. sino una complementariedad. Los inmigrantes aportan una mano de obra que, de otro modo, faltaría. Exacto. Y esto beneficia a la economía en su conjunto. Si por eso fuera la presión a la baja sobre los salarios, Sí. también hay que tener en cuenta que los inmigrantes no solo son trabajadores, Claro. sino también consumidores. Consumen bienes y servicios, Exacto. lo que a su vez estimula la actividad económica Sí. y crea nuevos puestos de trabajo. El impacto de la inmigración en el mercado laboral Sí. es mucho más complejo de lo que a veces se presenta. Sin duda. Y esto nos lleva a otro punto clave, el papel del Estado. Ajá. Poindexter argumenta que la intervención estatal en el mercado laboral. En este caso, a través de las leyes migratorias, Claro. genera más problemas de los que resuelve. Muchas veces las leyes se hacen con la mejor intención, Sí. pero luego los resultados son imprevisibles. El ejemplo de los granjeros de Georgia que mencionábamos antes Sí. es paradigmático. La ley que pretendía proteger a los trabajadores nacionales Ajá. acabó perjudicándolos al generar una escasez de mano de obra y pérdidas económicas. Un claro ejemplo de cómo las buenas intenciones no siempre se traducen en buenos resultados. Totalmente. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál? ¿Cuál debería ser el papel del Estado Buena pregunta. en una sociedad libre? Poindexter parece abogar por un enfoque minimal, Sí. donde el Estado se limita a proteger los derechos individuales.
y deja que el mercado funcione con la menor interferencia posible. Una visión que tiene sus raíces en el liberalismo clásico, Exacto. que defiende la libertad individual. Sí. Y el libre mercado como pilares de una sociedad próspera y justa. Pero por supuesto, Claro. esta visión no está exenta de críticas. Ya. Hay quienes argumentan que el Estado debe jugar un papel más activo en la regulación de la economía y la protección de los más vulnerables. El libre mercado, por sí solo, no garantiza la justicia social, No. ni la igualdad de oportunidades. Este es un debate complejo, Sí. sin respuestas fáciles. Lo importante Sí. es que sea un debate informado, Claro. basado en datos y argumentos racionales, Por supuesto. no en prejuicios o intereses partidistas. Totalmente de acuerdo. El artículo de Poindexter Sí. nos ofrece una perspectiva muy valiosa Sin duda. al cuestionar algunos de los dogmas sobre la inmigración y el papel del Estado. Y nos invita a reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Una sociedad basada en el miedo y el control. Sí. O una sociedad basada en la libertad y la responsabilidad individual. Una pregunta fundamental. Sí. Que nos acompañará mucho después de terminar esta inversión en inmigración y culpa inmerecida. Estoy de acuerdo. Pero antes de seguir con esas reflexiones, Sí. creo que es importante que exploremos algunas posibles soluciones a los desafíos que plantea la inmigración en el siglo XXI. Me parece una idea estupenda. ¿Qué te parece si en la próxima parte nos centramos en analizar algunas alternativas? Perfecto. Seguimos con nuestra inmersión en inmigración y culpa inmerecida. Sí. Nos queda una pregunta en el aire. ¿Qué alternativas hay al enfoque actual sobre la inmigración? Buena pregunta. Poindexter no propone soluciones concretas, Ya. pero su análisis Y, nos da algunas pistas. a ver. Si el problema no son los inmigrantes, Ajá. sino las leyes que restringen su libertad de movimiento, Claro. no sería lógico abogar por una mayor libertad de movimiento. O sea, facilitar la inmigración legal Exacto. en lugar de endurecer las restricciones. Simplificar los procesos ¿Qué? para que la gente pueda venir a trabajar de forma regular. Algunos expertos hablan de un sistema de visas más flexible, ¿Sí? que permita a los inmigrantes trabajar legalmente Claro. y contribuir a la economía, Ajá. sin tener que saltar obstáculos burocráticos. Eso también podría reducir la inmigración ilegal. ¿Así? Si la gente tiene opciones legales disponibles, no tendría que recurrir a métodos peligrosos y costosos para entrar en un país. Sería una situación beneficiosa para todos, Totalmente. tanto para los inmigrantes como para los países de acogida. Otra solución que se plantea es la creación de un mercado laboral más dinámico Sí. y flexible. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? Se trata de eliminar trabas que impiden la movilidad laboral, ¿Ya? como la excesiva burocracia o las regulaciones demasiado rígidas. Entiendo. De forma, Sí. los trabajadores, Ajá. tanto nacionales como extranjeros, Claro. podrían encontrar trabajo más fácilmente en sectores donde hay demanda. Sí. Que el mercado laboral se ajustaría mejor a las necesidades reales de la economía. Exacto. Y no menos importante, es fundamental abordar el problema de raíz, Claro. las desigualdades económicas Sí. y la falta de oportunidades en los países de origen. Si la gente no tuviera que emigrar para buscar un futuro mejor, Exacto. la presión migratoria se reduciría considerablemente. Para ello hay que promover el desarrollo económico en los países de origen. Invertir en educación. Claro. Crear un entorno favorable para la inversión Ajá. y la creación de empleo. Atacar las causas de la inmigración, Sí. en lugar de centrarse únicamente en los síntomas. Esto requiere un enfoque global, Ya. con la colaboración de todos los países implicados. Un desafío complejo, Sin duda, pero necesario por supuesto. para construir un mundo más justo Sí. y equitativo. Wow. En resumen, Sí. el artículo de Poindexter nos invita a repensar nuestras ideas sobre la inmigración y a buscar soluciones innovadoras Claro. que beneficien a todos. Y con esta reflexión, Sí. damos por concluida nuestra inmersión en inmigración y culpa inmerecida. Espero que este análisis Sí. les haya dado nuevas perspectivas sobre este tema tan complejo Sin duda. y relevante. Recuerden, Sí. no se queden solo con lo que hemos comentado aquí. Investiguen, debatan, Claro. saquen sus propias conclusiones. Hasta la